Bien, hermanos, acompáñenme a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Carta a los Romanos 1:16. Acompáñenme a la lectura en la página 1163. 1163, Romanos 1:16. Y dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, en este pasaje, el apóstol muestra quizás una de las verdades más importantes de todas las escrituras, o que tenemos en toda la palabra de Dios, y es la centralidad del evangelio de Cristo para su iglesia en conjunto y para cada creyente de manera particular. Pablo declara que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y lo que quiere decir, hermanos, esto es que es a través del evangelio de Cristo que el poder de Dios obra su salvación en los creyentes. Obra su salvación en los creyentes. No hay otra manera en que las personas puedan conocer de Dios, puedan conocer de Cristo, puedan experimentar su salvación separados del evangelio de Cristo. Algunos dicen, se ve mucho en las iglesias evangélicas o evangelicalistas, que el evangelio es necesario para el principio de la salvación, como si solamente fuera importante para los nuevos creyentes. Sin embargo, la realidad, hermanos, es que el evangelio es necesario para cada etapa de nuestra vida como cristianos y como creyentes. El conocimiento y la fe en el evangelio es necesario al principio, en el medio y al final. Tanto los que están llegando a la verdadera fe como los que ya están acabando su carrera y están a punto de entrar a la presencia del Señor, tanto el uno como el otro necesitan del evangelio de Cristo. Así que no importa, hermanos, cuántos años tengamos en la fe. No importa, hermanos, nuestras obras de piedad que hayamos hecho, si somos oficiales o no, todos necesitamos del evangelio de Cristo en nuestras vidas, hermanos. No importa incluso todo el conocimiento teológico que tengamos y la profundidad de las escrituras que conozcamos. La esencia es igual para todos. El evangelio es central para nosotros. Y más, hermanos, porque una realidad es que nos olvidamos del evangelio de Cristo más seguido de lo que realmente estamos conscientes. Realmente el orgullo y la arrogancia hace que generalmente comencemos a colocar nuestra fe en nuestras propias obras, en lo que hacemos, en lo que somos. También ese desconocimiento o ese olvido del evangelio hace que sintamos o tengamos sentimientos de hipocresía, tengamos sentimientos de culpabilidad. Y por eso dejemos de orar, y por eso muchos se dejan de congregar, y por eso muchos dejan de buscar de Dios y de acercarse a Dios, porque sus conciencias de culpabilidad no se los permiten. E incluso, hermanos, podemos volver más allá.
el hecho mismo de entregarnos al pecado, de no guardar los mandamientos de Dios como a Dios le agradan y como Dios nos ha mandado, también es una señal de que hemos olvidado la centralidad del Evangelio de Cristo en nuestras propias vidas. El Evangelio de Cristo, hermanos, es central para la vida de la iglesia. Es central para la vida de la iglesia. Entonces, voy a dividir este sermón, hermanos, en 3 partes. Y vamos a estudiar, hermanos, vamos a exponer este texto en las 3 frases principales de nuestro pasaje. Dice primero que no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Luego dice porque es poder de Dios para salvación. Y por último, a todo aquel que cree. Estas van a ser las 3 divisiones del sermón. Entonces, primero vamos a ver qué significa el Evangelio de Cristo, ¿no? El Evangelio de Cristo. La palabra evangelio, amados hermanos, significa buenas nuevas, buenas noticias. Es lo que significa la palabra. En la antigüedad, las buenas noticias generalmente eran anuncios que los reyes daban al pueblo por medio de sus heraldos. Hechos importantes como la victoria en una guerra, como el nacimiento de un nuevo heredero, o como la ascensión de un nuevo rey al trono, o incluso la promulgación de una nueva ley. Generalmente era el anuncio de algo real, de un decreto real. En aquel momento no existía la prensa como la tenemos ahora, no existían las redes sociales, sino que los reyes enviaban heraldos a todos los lugares a promulgar buenas nuevas, sus noticias. Y especialmente se llamaba buenas nuevas cuando eran buenas noticias para el pueblo como estas que acabamos de ver. Y es interesante que nuestro texto habla del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo, es un anuncio acerca de Cristo. La traducción que nosotros utilizamos, el texto recibido, tiene la palabra de Cristo. Otros manuscritos y otras traducciones, si ustedes leen la Romanos 1:16, no tienen la frase de Cristo. Pero los manuscritos y esta traducción y los manuscritos que nosotros creemos que son los más fieles al Señor, sí tienen la frase de Cristo. Y cuán importante es que tenga de Cristo, hermanos. Porque nos dice, hermanos, que el Evangelio o el contenido de las buenas noticias es Cristo mismo. Todo el Evangelio trata acerca de Cristo. Cristo es el centro del mensaje del Evangelio, amados hermanos. De modo que, si seguimos la idea de lo que significa la palabra buenas nuevas, pudiéramos decir que el Evangelio de Cristo es el anuncio de parte de Dios, el Rey, de que su Hijo, el único y verdadero heredero, fue enviado al mundo a morir por nuestros pecados, que resucitó al tercer día para tener victoria sobre la muerte y que ascendió a los cielos a la diestra del Padre. Muy adecuado, hermanos, utilizar entonces la palabra evangelio para referirse a nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, hermanos, para resumirlo, el evangelio de Cristo es el anuncio de lo que Cristo hizo por nosotros o de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros para darnos verdadera y eterna salvación. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Lo que Dios hizo en Cristo para darnos verdadera y eterna salvación. Acompáñame a buscar 3 textos para poder verificar esto. El primero está en Juan 3:16. Juan 3:16. Resume de forma muy comprensible qué es el evangelio.
Juan 3:16, página 1092. Texto muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es, amados hermanos, el Evangelio. Lo que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna. Romanos 5:8 también lo resume o lo describe de manera muy adecuada, hermanos. Acompáñenme a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8 dice la palabra del Señor, página 1167. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el contenido del Evangelio, que Dios ha mostrado su amor enviando a Cristo a morir por pecadores como nosotros. Y luego está la segunda carta a los Corintios, un poco más adelante de la carta a los Romanos, unos 2 libros más. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Y dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Eso es el Evangelio de Jesucristo, que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados. Eso es el mensaje de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es otro término que la Escritura utiliza para referirse al Evangelio de Cristo. Hermanos, nunca cometamos el error cuando nos pidan definir el Evangelio de Cristo, definirlo centrado en nosotros mismos, definirlo centrado en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos. El Evangelio no se trata en que nosotros nos portamos bien. El Evangelio no se trata en que hay que obedecer a Dios. El Evangelio no se trata de que somos buenas personas. El Evangelio no se trata de lo que nosotros somos o lo que nosotros tenemos que hacer. El Evangelio, hermanos, no se centra en nosotros. Por eso el énfasis del texto cuando habla del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Así que nunca, hermanos, definamos el Evangelio centrado en nosotros, sino en Cristo, en la persona de Cristo, en lo que hizo Cristo en favor de nosotros, en lo que hace Cristo actualmente por nosotros estando en el cielo y en lo que Cristo hará cuando venga por segunda vez. Eso es el Evangelio de Cristo. Y debo decir, hermanos, que no debemos pensar y no debemos creer que el Evangelio de Cristo solamente se resume o se centra en su muerte o en su muerte y resurrección. La obra de Cristo, aunque allí quizás está la mayor intensidad del mensaje, realmente la obra de Cristo se resume en lo que Cristo hizo en toda su obra en favor de nosotros. Desde el momento de su concepción hasta el momento de su segunda venida y todo lo que incluye en nosotros. E incluso el hecho de que el Espíritu Santo obre en nosotros es un resultado de la obra de Cristo y también es parte del Evangelio.
Entonces, el Evangelio de Cristo es todo lo que Cristo hizo, hace y hará en favor de nuestra redención, en favor de nuestra salvación. Y es por esa razón, hermanos, que la iglesia, hermanos, el evangelio, la predicación, nuestra vida, nuestra teología debe ser cristocéntrica. Debe estar centrada en el evangelio. Noten, por ejemplo, hermanos, cómo el apóstol Pablo define el ministerio de la palabra. El ministerio pastoral, el trabajo pastoral se resume en el ministerio de la reconciliación. Porque los ministros del Evangelio, los oficiales del Evangelio, fuimos llamados a hablar de Cristo, a procurar la reconciliación de los hombres con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, amados hermanos. Y esto entonces me lleva al siguiente punto. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Dice el texto, nuevamente la carta a los Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder para salvación, porque es poder de Dios para salvación, perdón. El término griego para poder es dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. Dinamita viene de la palabra dunamis. Y la dinamita, hermanos, es un explosivo con mucha energía y mucha fuerza. Y es un tipo de explosivo que se utiliza para las construcciones por el gran poder que tiene. Se dinamitan montañas para hacer autopistas, para hacer carreteras, para hacer túneles. Se dinamitan, por ejemplo, construcciones para quitar edificaciones viejas y volver a construir nuevas. Se utilizan dinamitas para poder destruir puentes y construir nuevas edificaciones o nuevos puentes. Es un poder que tiene capacidad de dañar, por un lado, destruir, hacer lo que es, destruir lo que es duro, lo que es fuerte, cambiar lo que está y que por medio de manos humanas o por medio de herramientas, digamos, es difícil de deshacer, de cambiar, digamos. Y es adecuado, me parece, que decir que el Evangelio, hermano, es la dinamita de Dios para salvación. Porque el Evangelio, al igual que la dinamita, destruye el corazón de piedra, el corazón duro que cada uno de nosotros tenemos. Pero no solamente el Evangelio destruye el corazón duro y de piedra, sino que tiene una capacidad que la dinamita normalmente no tiene, porque la dinamita solo puede destruir. Pero el poder de Dios no solamente quita lo viejo, destruye lo duro, sino que crea lo nuevo, transforma y da un nuevo corazón. Por eso es el poder de Dios obrando a través del Evangelio. Nuevamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, antes del texto que leímos, justamente antes, versículo 17, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quita lo viejo, la vieja creación, y da una nueva creación, da un nuevo corazón, transforma la vida de todos aquellos en quienes el poder del Evangelio actúa. Y por eso en el versículo 8 dice, y todo esto proviene de Dios, porque es Dios quien obra esta transformación. ¿Y cómo Dios obra esta transformación? A través de la palabra de la reconciliación. A través del mensaje del Evangelio es que Dios obra esto en nosotros, amados hermanos. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 18 y 24. Primera a los Corintios, capítulo 1, 18 y 24. Dicen de la siguiente manera, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios, la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación que transforma la vida y transforma el corazón de todos a quienes Dios ha llamado, de todos aquellos que creen. Por esa razón, por ejemplo, miren cómo Pablo describe la transformación de los tesalonicenses en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Tesalonicenses 1, 4 al 7. Dice, primera Tesalonicenses 1, 4 al 7, página 1228. Dice la palabra del Señor: conociendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por cuanto nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por causa de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que, hermanos, el Evangelio de Cristo no es solo una doctrina teológica, no es solo un mensaje, no es solo definición teológica, no es solo meramente palabras humanas, no es mero conocimiento. La palabra del Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para la salvación, porque el poder de Dios actúa por medio del Evangelio. El poder de Dios produce salvación por medio del Evangelio. No es, hermanos, como un cable sin corriente. Un cable sin corriente no sirve de nada y no funciona de nada. No puede generar energía. Es muerto, inútil, ineficaz e improductivo. Pero así no es el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Miren, hermanos, a través de su palabra, la palabra de Dios tiene poder. Erróneamente la gente dice que la palabra tiene poder, y eso lo dicen muchos de los que creen en la declaración positiva, que creen que diciendo cosas ya su futuro va a cambiar y su vida va a cambiar, como si su declaración tuviera el poder de cambiar su futuro. Pero la única palabra que tiene verdaderamente poder es la palabra de Dios. Por medio de su palabra, Dios creó todo el mundo y todo lo que existe. Por medio de su poder, Dios dijo, sea hecho, y todo llegó a la existencia. Pero así también dice la Escritura, que por medio de su palabra, así como Dios llamó a la luz de las tinieblas, así Dios hace que el conocimiento de Cristo resplandezca en nuestros corazones. Porque entonces ese mismo poder que obró en la creación es el mismo poder que obra en el Evangelio. Y así como Dios hizo todo de la nada, Dios puede crear corazones nuevos en corazones muertos y llenos de pecados como los nuestros. Ese es el gran poder de Dios, hermanos. De modo que el Evangelio y el poder de Dios no están desconectados. El Evangelio de Cristo tiene poder para salvar, tiene poder para transformar vidas, tiene poder para regenerar, tiene poder para santificar, tiene poder para librarte de tus pecados y de tus luchas, tiene poder para librarte de tus errores y mejorar tu carácter. Tiene poder para avivar nuestra iglesia. Tiene poder para salvar nuestro matrimonio, hermanos. Tiene poder para redimir a los pecadores más perversos, duros, malvados, blasfemos y crueles que existen en este mundo. ¿Quién era el apóstol Pablo, hermanos? El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, odiaba a la iglesia. La perseguía incansablemente como nunca hasta ese momento se había perseguido a la iglesia. Y tal fue el poder de Dios que obró en él, que el lobo se transformó en oveja. El lobo se transformó en oveja.
Y ese es el mismo poder que ha obrado en todos nosotros por medio del Evangelio, el de Cristo, hermanos. Hermanos, la salvación no viene de nosotros. No es un fruto de nuestro esfuerzo, de nuestros méritos. No es un fruto de que somos buenos o de que somos mejores de los que están allá afuera. No es el fruto de que nosotros somos mejores de los que ahora están en fornicaciones, en idolatrías, en robos, en corrupciones y en todo tipo de pecados. Es el fruto de parte, es el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio del Evangelio de Cristo. La justificación, la regeneración, la santificación, la adopción, todos son el resultado del poder de Dios que obra por medio del Evangelio de Cristo. Todos son resultado de Dios. Así que, hermanos, lo que más necesitamos tú y yo en nuestras vidas es el Evangelio de Cristo. Es que entendamos el Evangelio, es que creamos en el Evangelio, es que se nos predique el Evangelio de Cristo. Necesitamos recordar la obra de salvación de Cristo en favor de nosotros. Eso, hermanos, fortalece el carácter. Eso es lo que necesita nuestra iglesia. Eso es lo que necesita nuestra vida. Eso es lo que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es lo que necesitan nuestras familias. Recordar el Evangelio de Cristo. Creer en el Evangelio de Cristo. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, si el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación y verdaderamente puede salvar a todo el que cree, ¿por qué no todos los que escuchan el Evangelio, realmente son salvos? ¿Por qué este poder del Evangelio no actúa en todos? ¿Y por qué todos experimentan los beneficios de este poder? La respuesta más clara es porque no todos creen. Porque no todos creen en el Evangelio de Cristo. Y esto me lleva al siguiente punto. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hermanos, esto significa que el poder de Dios en el Evangelio de Cristo solamente actúa en los que tienen verdadera fe. Solamente actúa en los que creen en el Evangelio. Porque la fe es el medio establecido por Dios por el cual los beneficios de la salvación nos son comunicados. El Espíritu obra en nosotros a través de la fe. Es como el puente por el cual el poder de Dios llega a nosotros. Noten que el texto dice a todo el que cree y no dice a todo el que hace. Noten el énfasis del apóstol. Es a todo el que cree, no a todo el que hace, porque el énfasis no está en nuestras obras. El énfasis no está en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros, nuestras buenas obras, sino que el énfasis está en lo que Dios puede hacer en nosotros por medio del Evangelio de Cristo. Ahora, hermanos, me gustaría aclarar que la fe y las obras, aunque son cosas diferentes, aunque la Biblia los define como cosas diferentes, la fe y las obras no están separadas y no deberían estar separadas. Porque la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Y las obras que agradan a Dios son producto de la fe. Ese intento de separar la fe de las obras es un resultado de nuestra concepción humana y de nuestro error humano y de nuestra ignorancia humana. Pero para Dios, las obras son resultado de la fe. Abraham creyó al anuncio de Dios y por eso dejó la tierra de Ur y se fue a Canaán. Eso fue un resultado de su fe. Su fe le llevó a obrar, su fe le llevó a actuar. El apóstol Pablo creyó en el Señor Jesucristo y su vida fue transformada y se apartó de toda la persecución y de todos los errores y de la vida que había llevado y del odio que había tenido en nuestro Señor. Los efesios, cuando creyeron en el Señor Jesucristo, lo que sucedió fue que dejaron sus ídolos atrás. Quemaron
Destruyeron sus ídolos, quemaron todos sus libros de hechicería y de idolatría, como nos registra el Hechos capítulo 20. La fe produce obras y las buenas obras que a Dios le agrada son antecedidas de la fe. Entonces, no podemos separar la fe de las obras. Sin embargo, aunque no deben estar separadas, sí debemos distinguirlas, para que entonces no pongamos nuestra confianza en nuestras obras, sino en el Señor Jesucristo. Incluso podemos cometer el error de poner nuestra fe en nuestra fe. Se llama fideísmo. Y es cuando creemos que somos salvos por la cantidad de fe que tenemos. Entonces la fe allí se vuelve una obra humana. Porque no es fe en la fe, es fe en Jesucristo, es fe en el Evangelio de Cristo. Es como la dirección hacia la cual miran nuestros ojos. No deben mirar a nuestras obras, digamos, a nuestras manos, a nuestros pies. No deben mirar a nuestra fe, digamos, a nuestro corazón. Deben mirar al cielo, hacia donde está nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo, ese es el lugar a donde mira la fe. Eso es lo importante para que nosotros entendamos. ¿Hacia dónde mira la fe? Hacia Cristo, no hacia nosotros. No hacia nosotros. Por lo cual, hermanos, nuevamente, si a usted le preguntan cómo una persona consigue su salvación y obtiene su salvación, o le piden que defina el Evangelio, nunca responda que por portarse bien o hacerle caso a Dios. Nunca responda, no, es que el Evangelio es que hay que hacerle caso a Dios. Porque eso es un enfoque humano, antropocéntrico. El Evangelio es el mensaje de que Cristo murió por nosotros y que el poder de Dios actúa en todos los que creen. Y hermanos, amados hermanos, esto coloca todas las cosas en su debido lugar. Porque si el poder del Evangelio actuara en todo aquel que obra o en todo aquel que obedece a Dios, ninguno de nosotros podría beneficiarse del mensaje del Evangelio. Porque si la frase dijera, el Evangelio de Cristo es poder de Dios a todo aquel que hace, ninguno de nosotros pudiera beneficiarse porque nuestras obras son imperfectas. Nuestras obras están manchadas de pecado. Entonces, y en cierto sentido, entonces, el Evangelio de Cristo no tendría ninguna diferencia a la ley de Dios. Y aunque nuevamente el Evangelio de Cristo y la ley de Dios no están separados, porque la ley de Cristo lleva al Evangelio de Cristo, la ley de Dios lleva al Evangelio de Cristo como un ayo, como dice la carta a los Gálatas, como un instructor que lleva al Evangelio, y el Evangelio de Cristo nos lleva nuevamente a obedecer la ley. Pero aunque no están separadas, no son lo mismo. Y debe haber una distinción entre ambas cosas. ¿De qué sirve una medicina que nadie puede costear? Supongamos que ustedes le dicen y se dice, se ha descubierto la cura para el cáncer y todos nosotros tuviéramos cáncer. Y nosotros decimos, gloria a Dios, se descubrió la medicina para el cáncer, ya tenemos sanidad para nuestra enfermedad. ¿Y cuánto cuesta? 10,000 millones de dólares. ¿De qué funciona esa medicina si nadie puede adquirirla? ¿De qué funcionaría el Evangelio si ninguno de nosotros pudiera adquirirlo? Por eso el Evangelio de Cristo beneficia a todo aquel que cree. Porque entonces ya el centro no es lo que hacemos, es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, no importa nuestro pasado, no importa nuestra edad, no importa el lugar del que vengamos o el lugar en el que estemos parados. Todo aquel que cree puede beneficiarse del Evangelio de Cristo. Un apóstol Pablo, pero también un ladrón como el que estuvo crucificado al lado del Señor. Todos podemos beneficiarnos entonces, porque ya el centro no está en nosotros. Y por eso es interesante, porque dice al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente, ¿por qué? Porque, hermanos, los judíos por naturaleza son descendientes de Abraham. Y a ellos se le hizo la promesa. ¿Sí? No es que todos los judíos sean salvos. No somos sionistas. Como diciendo, como si Dios tuviera dos pueblos, porque Dios no tiene dos pueblos. Como si Israel y la iglesia fueran dos pueblos diferentes. No. La iglesia es el verdadero Israel.
Pero no podemos olvidar que nosotros, a los primeros que se les hizo la promesa y a los primeros a quienes se les entregó el evangelio y se les entregó la ley, fueron al pueblo judío. Y por tanto, por eso dice al judío primeramente. Porque ellos, digamos, por las promesas de Dios y para los pactos de Dios, ellos son los primeros quienes se benefician de esto. Y por esa razón, amados hermanos, Cristo vino primeramente a los judíos. Pero lo maravilloso es que aunque nosotros no somos judíos, y aunque nosotros no crecimos en la ley de Dios, aunque nosotros no crecimos en el pueblo de Dios como los judíos, o como quizás nuestras hijas que son parte del pacto y del pueblo de Dios, y que nosotros antes estábamos en idolatrías, en inmoralidades y en toda clase de maldades y de pecados, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso dice al judío primeramente y al griego también. Todos cuantos creen se pueden beneficiar del evangelio de Cristo. Es un mensaje universal y la oferta es universal. Si bien la eficacia del poder del evangelio no es universal, porque sabemos por las escrituras, como dice la carta a los Gálatas, a los tesalonicenses, que solamente los elegidos son beneficiados del poder del evangelio, la oferta es universal, porque nosotros no sabemos quién es y quién no es. Entonces la oferta que Dios hace es universal y ninguno que rechace el evangelio y que no crea en el evangelio de Cristo puede decir, no, es que yo no creí porque no era elegido. Sino que lo que debe decir, no creí porque soy duro de corazón. Amados hermanos, y para concluir, el evangelio de Cristo es razón de gozo, de esperanza y de consuelo para la iglesia, hermanos. La iglesia necesita ser fortalecida, ser consolada, ser animada. Porque el evangelio de Cristo le da pies a quienes no tenían pies, le da manos a quienes no tenían manos, le da corazón a quienes no tenían corazón, o quienes tenían un corazón de piedra, para que entonces seamos capaces de obedecer a Dios, de hacer lo que a Dios le agrada. Pero el evangelio de Cristo es fundamental para nuestras vidas, hermanos. Es fundamental para la vida de la iglesia y para cada creyente en particular. El evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es central, hermanos. Y la exhortación que yo le hago hoy es: crea en el evangelio. Confíe en el evangelio de Cristo. Confíe en el mensaje de la reconciliación. Ponga sus ojos en Cristo, ponga sus ojos en Dios. Y viva por la gracia de Dios, no por su propio esfuerzo, no por sus propios méritos. Porque en el momento en el que usted razona, yo estoy bien delante de Dios porque estoy haciendo bien. Yo estoy bien delante de Dios porque estoy yendo a la iglesia. Yo estoy bien delante de Dios porque estoy haciendo tal o cual cosa. Allí se está olvidando del evangelio. Porque lo que hace que cada uno de nosotros podamos estar delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje del evangelio. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, mis amados hermanos. Amén.